¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Queremos saludar a todos los amigos que a esta hora están en nuestra sintonía en este día sábado, a una semana prácticamente ya, bueno, menos de una semana de lo que va a ser el próximo 18 de septiembre, con toda la fiesta dieciochera que esperamos que esté bastante buena después de 2 años de estar sin celebrar esta fiesta tan importante para nuestro país. Este año, a pesar de que no viene con todo, algo se va a hacer y eso es importante. Se va a desfilar en Cahuil, en Cardonal de Panilonco, en Pichilemu. Aquí en Pichilemu van a haber cocinerías y una feria artesanal, tengo entendido, ahí en la Plaza Prat, con bailes, con música para bailar, los que quieran bailar. Va a haber también lo mismo en Cahuil, también tengo entendido en Barranca, y tengo entendido también que va a estar la Chúcara por ahí también funcionando como ramada, ellos como ramada, y también va a haber una cocinería ahí en el Club Deportivo Estrella Olímpica, así que están todos invitados ahí a la cocinería del Club Deportivo Estrella Olímpica, donde van a haber empanadas, anticucho, terremoto, y todas esas cosas ricas que son buenas para portarse mal, dejar la dieta de lado en fiestas patrias. Así es que todos están cordialmente invitados a estas actividades que ya se van a realizar este 18 de septiembre. Bueno, ya una semana de pasado el plebiscito de salida, donde todavía se comenta este gran triunfo del rechazo, y que ha dejado a muchos preguntándose qué pasó. ¿Ah? Bueno, hemos invitado a alguien el día de hoy con quien queremos conversar de todos estos temas, ¿ya? Él es, por supuesto, una persona muy conocida en la comuna, es un hombre también muy querido por mucha gente, ex alcalde de la ilustre municipalidad de Pichilemu, o ex alcalde de Pichilemu, y que desde que se retiró como alcalde no lo teníamos aquí en el set. Y hemos querido invitarlo el día de hoy para hacer un análisis político de todo lo que está pasando en nuestro país, en la comuna, y bueno, y también, por supuesto, invitarlos a ustedes. Ahí está el teléfono, más 5672-284-3022, para que le hagan las consultas, las preguntas que ustedes estimen pertinente y conveniente a el exalcalde Roberto Córdoba Carreño. ¿Cómo está, don Roberto? Buenas noches, bienvenido a este cóctel de sábado. Lo echábamos de menos aquí, así que dijimos, invitémoslo. Hoy día la política está, pero que arde, es el momento de invitar a un hombre político. ¿Mm? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte, saludar a la gente que está en sintonía, ¿cierto? Que sigue el canal. Saludar a Paula y a Giovanni por seguir con este esfuerzo de poder comunicar a través de una señal en vivo a nuestra comunidad. Por supuesto, saludarte a ti, felicitarlos, digamos, por este esfuerzo que se mantiene en el tiempo y que siempre cobra una gran importancia en nuestra comunidad. Así que un saludo afectuoso a toda la gente que esté viendo el programa. A propósito de Paula, nosotros nos hemos saludado a Paulita por su nuevo cargo. Además supe que tenía un cargo muy sí, importante. ella fue elegida como la presidenta de los canales comunitarios de Chile. Es que ella tiene una gran responsabilidad ahora, y para nosotros como canal comunitario, por supuesto, es un orgullo tenerla a ella. Y además Juan Pablo también está integrando ahí la comisión de ética de los canales comunitarios. Entonces el canal Pichilemu TV está metido ahí, pero en los temas grandes. Así que estamos muy contentos por eso. Así que saludar a Paulita y saludar también a Pablo por estos dos cargos tan importantes que ellos han obtenido en esta elección a nivel nacional. Y lo mejor es que están representando a todos los canales comunitarios de Chile. Así que estamos muy contentos de eso. Bueno, ¿cómo está usted, don Roberto? Bien, ¿Bien? súper bien. ¿Cómo están las vacaciones? Vacaciones largas, ¿no? O sea, es que no son vacaciones. O sea, yo tuve un mes sin trabajar, sin responsabilidades después que salí de la municipalidad. Después asumí ahí algunas responsabilidades con el gobierno regional, las cuales les mantengo hasta ahora. Más voy mezclando con cuestiones particulares. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo en que entretenerse.
Estás trabajando con el gobernador regional. Con el gobernador regional trabajo acá en la provincia. Yo no vengo como representante de este programa, vengo como un vecino, como un ex alcalde, como tú dijiste. Pero sí, efectivamente trabajo en su equipo territorial acá en la provincia de Cardenas Caro, coordino algunas acciones del gobierno regional, represento a veces la autoridad de... ¿Le quedó bien el micrófono ahí o se siente incómodo? No, súper bien. Ya, por lo menos mientras que se escuche bien, no hay ningún problema. Es que lo veo desde aquí que le quedó suelto el micrófono. Lo represento, digamos, dentro de la provincia en distintas actividades, principalmente ante los municipios y ante también algunas organizaciones que se adjudican proyectos dentro del territorio, además de poder mantener la interlocución con organizaciones comunitarias, sociales que requieren información del gobierno regional acá en Cardenas Caro. Esa es su tarea. Esa es mi tarea, exactamente. ¿Y en lo personal? ¿Todo bien? Sí, muy lo hemos visto por ahí, muy contento. Lo hemos visto por ahí en algunos lugares bastante campestre, cortando leña, picando leña. Nos entretenemos, siempre nos entretenemos. Picamos leña, limpiamos, cortamos. De todo un poco. De todo un poco. Sirve para ejercitarse físicamente, sirve para no olvidarse aquellas cuestiones que uno siempre hizo como joven. Yo tuve la oportunidad de trabajar en muchas cosas, entre ellos de obrero, en muchas oportunidades. Por lo tanto, siempre trato de estar ahí conectado con la pala y cosas así, para que no se olvide, digamos. Y como te digo, para que no nos olvidemos de dónde venimos. Exactamente. Es muy bueno siempre vivir con un cable a tierra. ¿Y esas fotos son de Pueblo de Viuda o no? No, de la Quebrada Nuevo Reino. Ah, de la Quebrada Nuevo Reino, sí. Ya. Es que como somos originarios de Pueblo de Viuda los dos, yo pensé que tenía algunas herencias por ahí. Nosotros no teníamos tierra ni en los zapatos para heredar quién vamos a heredar. Ya. Pero bueno, yo creo que lo importante es que nunca hemos conversado después de que salió de la municipalidad. ¿Cómo fue el día siguiente de estar sin ningún compromiso, de tener que llegar a las 8 de la mañana a la oficina? Nunca lo... Bueno, la verdad es que pocas veces llegaba a las 8, yo siempre me hice un horario ahí, porque si uno llegaba a las 5 de la mañana había pega, y si llegabas a las 12 del día tienes pega, y si te vas a las 10 de la noche tienes pega, por lo tanto... Siempre me hice un horario de entrar a las 8:30 más o menos, entendiendo de que el horario de salida nunca va a ser a las 6 de la tarde, como los funcionarios, o a las 5:20. Ni siquiera nosotros salimos a las 5. Exactamente, y los fines de semana, ¿para qué decir? Entonces, nunca me he considerado un gran madrugador, por lo tanto, durante este tiempo menos, he estado tranquilo. Y después a las 12. No, tampoco eso, me cuesta a mí hacer eso. Pero sin ser un madrugador, nunca he sido un flojo para levantarme. O sea, 8:30, 9, por ahí. Pero es que igual a veces hay compromisos, hay que levantarse temprano. Hoy día, por ejemplo, tenía que salir a las 8 de la mañana a trabajar con unos amigos. Y salimos a las 8 ahí a trabajar. Así que nos levantamos a las 7. Pero es relativo. Alcalde... no soy alcalde. Pero de veras. La costumbre, la fuerza de la costumbre. Don Roberto, bueno, me cuesta empezar a conversarlo porque realmente el tema es complicado. No es complicado, sino que me cuesta empezar a conversar los temas que necesito conversar con usted. Como exalcalde de la comuna de Pichilemu, vamos a empezar por ese punto primero. ¿Cómo está viendo que está funcionando la municipalidad de Pichilemu desde afuera ahora? Pensando que está funcionando con la misma gente que usted tenía, ¿no? O sea, no han habido cambios y los cambios que pudiesen haber habido fueron cambios internos. Se cambiaron algunas piezas de un lado a otro, pero generalmente es la misma gente la que está. ¿Cómo lo ve? Yo creo que está con bastante más gente de la que nosotros teníamos. ¿Ya? Creo eso primero.
Y segundo, no, yo no me gustaría entrar a analizar, ni a cuestionar, ni a opinar sobre el funcionamiento de la municipalidad. Creo que siempre los alcaldes, los equipos municipales tienen mucha pega, como para que los vecinos aparezcamos criticando, o los concejales, por ejemplo, también, que siempre a veces ocupan los espacios para criticar el trabajo de la municipalidad. El alcalde y sus equipos siempre tienen harta pega. Por lo tanto, a mí no me gustaría entrar en eso, digamos, de criticar a veces cuestiones que uno no conoce bien la dinámica desde afuera. Yo siempre, más que contacto con la gente de la municipalidad, mantengo contacto con la comunidad, con los dirigentes sociales que siempre me están consultando, siempre me están pidiendo orientaciones. Y ahí yo mantengo mucha interlocución con ellos, con dirigentes y también con la comunidad. Siempre me están invitando a distintas actividades, me están invitando a su casa. Y lo cual obviamente lo agradezco mucho, y cada vez que puedo ir lo hago encantado. Sí, yo lo puedo entender, pero todo chilevino tiene una opinión con respecto al trabajo que va viendo de su municipio. Lo tengo yo, lo tienen todos, entonces... Sí, me parece legítimo, pero yo creo que todavía como exalcalde hay muchas cuestiones que, mira, cuando yo salí del municipio había una cartera de proyectos fácilmente para ejecutarla hasta el año 24, creo yo, perfectamente. Por lo tanto, muchos de esos proyectos que hoy día están en plena ejecución, veía, por ejemplo, estos días el cierre de la Plaza Enrique Padrós, la ejecución de proyectos en la Villa Los Nogales, y así una serie, las veredas del centro, por ejemplo, una serie de proyectos que están en ejecución, que vienen de diseños que ya nosotros los habíamos trabajado, que quedaron previamente aprobados. Por lo tanto, no podría yo entrar a criticar ni a cuestionar eso hoy día que está en ejecución, que es parte también de la gestión anterior, que es parte de la administración nuestra, y que es parte de un esfuerzo que era, si algo yo abracé durante mis años en el municipio, fue la ejecución de proyectos que tuviera como propósito dar respuesta a una gran cantidad de necesidades de infraestructura, de equipamiento urbano, de mejores accesos, mejores veredas, de mejores plazas, mejores espacios de recreación, de mejor iluminación, que son las cuestiones que desde mi punto de vista le dan sentido y le dan razón al quehacer municipal. Por lo tanto, muchos de esos proyectos hoy día se están en plena ejecución, y hay otros que nosotros teníamos, por ejemplo, alguna fuente de financiamiento que eran una fuente de financiamiento municipal con recursos propios, y hoy día esta administración lo ha cambiado para que sean ejecutados con recursos regionales. Ahí con el gobernador lo hemos conversado muchas veces, de distintos proyectos que llegan desde la municipalidad solicitando financiamiento, lo que es legítimo, digamos, es una decisión de la administración municipal decidir, ¿sabes qué? Este proyecto lo vamos a financiar con recursos propios, o lo vamos a presentar a alguna fuente de financiamiento, ya sea regional o nacional, para que el día de mañana se puedan ejecutar estas obras que están previamente diseñadas. Ahora, desde su cargo que usted tiene ahora y el contacto que tiene con el gobernador, ahí también hace algunas gestiones para que estos temas... No me gustaría atribuirme ninguna, digamos. Yo siempre me defino como un compadre para los mandados que tiene el gobernador acá en el territorio, y me dice que vaya a Paredones o vaya a Navidad, yo voy allá. Pero no tengo influencia en las decisiones. Pero más de alguna influencia, o sea... No, ninguna. O sea, más de alguna... No podría atribuir nada. Más de alguna conversación... Siempre, claro, nos tomamos, participamos en reuniones, porque las mismas cuentas de vecinos y todo eso que usted dice que visita, sí, y todo eso que todavía comparte con ellos... Normalmente me están planteando algunas inquietudes, necesidades, y yo les oriento cuando son más de fácil solución. Hablo con el gobernador o hablo con la administradora o su jefe de gabinete, para que le podamos colaborar y dar pronta respuesta a las inquietudes de los dirigentes sociales. Roberto, en este tema bueno, yo voy a seguir con el tema municipal, porque yo porque yo creo que es un poco lo que la gente quiere un poco conocer opiniones. Y uno de los temas es el tema de los proyectos. Con respecto a los proyectos que se realizaban
cuando usted era alcalde, uno se daba cuenta que había varios proyectos que se estaban ejecutando al mismo tiempo. Y habían fuentes de trabajo en Pichilemu y todo eso. Y uno como que ahora ve que, claro, yo sé que hay varios proyectos que están ya licitados y que deberían estar ejecutándose, como es el caso del alcantarillado, pero no se ve mucho movimiento con ese tema. Yo no sé qué pasa con ese tema todavía, aunque algunos me dicen que ya se está trabajando en ese proyecto, pero Claro, debiera estar el municipio ahí trabajando en lo que son las asesorías, que junto con todo lo que es las obras civiles, que es lo que la gente ve, que es el rompimiento, que es la instalación de tuberías, que es el recambio, que es la ampliación de esas tuberías en otros sectores, también hay una fase previa que tiene que ver con las consultorías, que tiene que ver con aquellas cuestiones más bien administrativas, que para dar cumplimiento con lo que dicen las leyes, la ley y la normativa vigente. Entonces, ahí la municipalidad tiene una consultoría con SBIO previamente, para que SBIO trabaje y pueda elaborar todo lo que son las bases técnicas y las bases generales para las licitaciones. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que no se ve, que efectivamente nadie lo va a ver, pero que se va a materializar en algún momento. Y estamos hablando de una licitación que va a alcanzar cerca de los 16.000 o un poquito más millones de pesos. Por lo tanto, claramente son bases más o menos amplias, bastante grandes, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista administrativo. Seguramente una tremenda cantidad de hojas y que la gente, los interesados, van a tener que analizar, estudiar para tomar la decisión si les interesa postular o no a esta licitación. Ahora, usted dice que quedaron proyectos prácticamente hasta el año 2024-2025. Sí, yo creo que sí, sí. O sea, los proyectos que nosotros vamos a seguir viendo que se están aprobando son proyectos que vienen no todos, porque podría cambiar la administración actual, podría decir, ¿sabe qué? Hay algunos proyectos que a nosotros nos interesan, hay otras prioridades, pero claramente hay una gran cantidad, hay una cartera de proyectos muy importante que viene desde los años anteriores y que perfectamente se pueden trabajar durante este tiempo. Alcalde, nosotros recién acabamos... Roberto Córdoba me llama. Todo de nuevo. Ya, le voy a decir Roberto. Roberto, bueno, las disculpas pertinentes a toda la gente, ¿ya? Sí. Que siempre que lo... Pero pasa mucho. Siempre que lo conversamos... Pasa mucho, porque la verdad es que a mí hay mucha gente que cuando yo a la feria, cuando me toman, siempre me dicen... Yo siempre le un poco... le ando, le echa la talla, y le digo que no ande pisando callo innecesariamente. A propósito de eso de pisando callo, se entiende que esta administración de ahora termina el 2024, ¿no? Así debiera ser, claro. ¿Sí? ¿Usted está pensando en postularse nuevamente para el 2024? Mira, sí, yo creo que hay una alta probabilidad de que yo postule al cargo de alcalde del 24. Ya. Es que me traspapeló todo el cuento porque no quiere hablar de nada de lo municipal. Pues. Yo traía una gran cantidad de preguntas municipales. No es que no quiero hablar nada de la municipalidad. Yo creo que lo que pasa es que siempre cuando uno empieza a hablar sobre alguna institución tan importante en la comuna, podría empezar a cuestionar cuestiones que a lo mejor uno desconoce desde afuera. Entonces es súper injusto también, ya sea para el alcalde, para su equipo, para sus funcionarios. Mira, el otro día fui a una actividad de un club deportivo. Entonces, un concejal dijo dentro de sus palabras, porque le estaban reclamando algo ahí al alcalde sobre unas cartas que habían enviado a la municipalidad y no se le había dado respuesta. Y un concejal muy suelto de cuerpo dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero de alguna manera defender al alcalde, porque aquí hay funcionarios que no hacen la pega o que al parecer quieren que le vaya mal al alcalde. Entonces, decir ese tipo de cosas, como los funcionarios son funcionarios, trabajan harto, para que alguien esté hablando de esa forma de ellos, creo que es súper injusto. Hay funcionarios, yo trabajé con funcionarios que llevaban muchos años, trabajé con gente que había dejado el alcalde Marcelo Cabrera y nunca los cuestioné, nunca los perseguí. Mira, de hecho,
Hernán Garrido, que también tuvo su pasar como alcalde de la municipalidad, él despidió a una funcionaria que venía con Marcelo Cabrera. Seguramente él tenía algunos problemas. Yo desconozco los problemas que él tuvo con ella, o a lo mejor él hizo alguna evaluación de su trabajo y no le fue satisfactoria para él. Él estaba dentro de sus facultades y atribuciones. Pero yo sentía de que ella podía hacer un aporte para el futuro de la municipalidad. Ella era una profesional. Y cuando asumí yo le pedí que volviera. Y me parecía injusto que se fuera solamente por una cuestión política, por una decisión que yo creo que no estaba basado en una evaluación, porque yo por lo menos desconocí que se hubiera hecho esa evaluación. Entonces, pero a lo mejor Hernán la había hecho. Entonces, yo creo que a los funcionarios hay que darle alguna protección y no andarlos descalificando ni hablando mal de ellos, porque son ellos los que hacen la pega diaria. Tú has sido funcionario por muchos años y has trabajado con distintos gobernadores o delegados provinciales, como se llaman hoy día. Y si bien el alcalde es el líder, es el que coloca la cara, el que representa a la municipalidad judicial y extrajudicialmente, dice la ley, pero la gente que lo acompaña, que es un tremendo equipo de profesionales, de técnicos, de administrativos, de obreros, de gente que hace el aseo, gente que barre las calles y que hace una tremenda labor. Entonces es súper injusto hablar mal de ellos. Y entonces cuando uno empieza a hablar mal del municipio, Hugo Toro, por ejemplo, él no hablaba mal de los funcionarios, no andaba diciendo que le escondían. Él iba directo a la radio y hablaba 40 minutos, y la radio Somos siempre le da harto espacio al Hugo Toro para que hablara mal del alcalde Córdoba, y él apuntaba al alcalde y le daba al alcalde Córdoba. Bueno, a mí me iba súper bien en la elección igual, parece que era como barra que me hacía él, pero él estaba convencido de que me hacía mal. Entonces yo creo que no es justo a veces cuando uno habla mal de la gestión municipal, habla mal y desconoce el trabajo de muchos funcionarios que por la experiencia que yo tuve, se sacan la mugre trabajando, esforzándose, más allá de su horario, dejando a veces a su familia de lado, para dar respuesta a tantas necesidades que se van generando en el día a día en una comuna que es dinámica como Pichilemu. Pichilemu, si bien es cierto desde el punto de vista de la población, no somos tantos, pero Pichilemu es una comuna que es dinámica, que tiene harto movimiento diario, que tiene movimiento los fines de semana, que se requiere que los funcionarios estén trabajando el sábado, el domingo, los feriados, que la gente siga barriendo, que la gente salga a recoger los papeleros. Hay harto movimiento en torno al municipio a nivel local. El municipio genera mucho trabajo. Yo comparto contigo que tú tengas la aprehensión, a lo mejor un poquito la observación como ciudadano, como vecino, de que hoy día se vean menos obras. Y si hay algo que a mí me motivaba en la labor del alcalde, es que generar pega. O sea, junto con mejorar Pichilemu, junto con mejorar la comuna, hacerla más amable, más cálida, más acogedora, generar trabajo. Claro, porque cada proyecto, por ejemplo, este proyecto del alcantarillado, yo creo que va a generar una gran cantidad de trabajo. Genera pega, trae consigo. Y que en este momento es muy necesario, además. Es muy necesario. Entonces por eso ahí hay que ponerle harta tinca, creo yo, desde mi punto de vista, harto interés, para que todos los proyectos que hoy día están aprobados, que están en carpeta, golpear puertas para atraer inversión, meter lucas a nivel local, porque el proyecto genera trabajo, genera mano de obra, y no solamente el obrero, sino que también se mete el técnico en construcción, el ingeniero civil, el prevencionista de riesgo. Entonces hay una cadena de empleo que se genera en torno al quehacer municipal. Yo también me gustaría que la municipalidad siga poniéndole mucho énfasis en eso, porque como te digo que es una acción bien virtuosa, cuando se van obteniendo recursos para proyectos y sale otro y se encadena con ese y se van creando espacios súper acogedores para la comunidad, para el turista también, por supuesto, y todo el empleo que trae consigo. Roberto, vamos, como ya el tema municipal está como zanjado ya, en que no vamos a conseguir alguna opinión más respecto al tema municipal. Yo quiero decirle que cuando la gente supo que usted venía, porque nosotros aquí colocamos
al invitado en todas las redes sociales, por lo tanto la gente se entera rápidamente que usted venía. Yo recibí un correo electrónico, ¿ya? De un pichilemino que me dijo, bueno, si va a estar don Roberto, quiero que le haga las siguientes preguntas. Esta persona es un pichilemino que vive en Santiago, ¿ya? Que es muy conocido además, es un hombre que de las comunicaciones, fue ex concejal también, además, ¿ya? Es complicado para preguntar ese amigo. Y él, claro, me mandó. No, pero lo digo en buena onda. Y él me mandó un largo correo que yo traté de resumirlo lo más breve posible. Me acuerdo de sus cartas, sin decirme quién era, sin decirme quién es. Me acuerdo de las cartas que le hacía llegar a Jorge Vargas cuando era alcalde. Entonces, cuando llegaba una carta de ese concejal, uno decía, chuta, es muy parecido a un contrato de una AFP. Era escrito por los dos lados, a línea muy seguida, ¿cierto? Con letra muy chiquitita, entonces habían una cantidad de preguntas que salían en la misma carta. Pero aquí estamos. Bueno, y además son preguntas que uno las conoce porque, claro, como él tiene también además una página claro. que es conocida y que muchos la seguimos, y cada vez que él publica algo nosotros ya sabemos y entendemos de qué se está tratando. Bueno, él me hace varias preguntas para que yo se las haga a usted, en su calidad de exalcalde. Y según dice, de algunas preguntas que aún está esperando respuesta. Probablemente. Y que nunca llegaron. Y probablemente tampoco la tengan en este programa. Y que nunca llegaron cuando usted era alcalde. Sí. Y entonces él sigue insistiendo. Sí. Y de hecho me dice ahí que se las ha hecho ahora al alcalde Cristian Pozo. Sí. Y que tampoco recibió respuesta del alcalde Cristian Pozo. Entonces me pregunta qué pasa con esos temas que son temas judiciales y que de una u otra forma incluso algunos ya fueron ganados por la municipalidad judicialmente, pero que incluso se ganaron en tiempo en que usted era alcalde y nunca se recuperaron algunos terrenos que, según dice don Washington Saldías, quien es la persona de quien yo estoy hablando, nunca se hizo nada por recuperarlos. Entre ellos, me dice, el tema de la avenida Costanera y el problema que tuvo la municipalidad con don Mauricio Blanco. Es un tema que creo, según lo que él publicó alguna vez en el Pichilemu News y lo que me dice ahora en el correo, es un tema que ya está zanjado en los tribunales y que en su gobierno municipal y en el gobierno actual municipal no se ha hecho nada por recuperar ese terreno. A ver, yo no me acuerdo mucho del tema, pero sí, efectivamente, don Washington tiene razón, nosotros ganamos ahí, en definitiva, la recuperación de ese espacio, porque desde mi punto de vista, siempre yo sostuve de que ese era un terreno que la municipalidad le había facilitado al señor Blanco. ¿Usted estaba en la municipalidad? Yo estaba de concejal en ese tiempo cuando se le otorgó una autorización. Nosotros equivocadamente, y debo decir, para hacer honor a la verdad, que el único concejal que puso una observación, y más bien, no, el que observó fui yo y el que se opuso fue Héctor Cornejo. Sí, él también lo dice. Sí, Héctor Cornejo se opuso a que se le entregara eso y yo creo que Héctor tenía razón. Y yo lo que observé fue lo siguiente, de que el terreno porque se me ocurrió a mí que el señor Blanco podría haber sido otra persona. ¿No? Yo no estoy diciendo que yo tenía antecedentes de él, no estoy diciendo eso, sino que a mí se me ocurrió que el día de mañana o en el futuro, esto debe haber sido cerca del año 2000, más o menos, 2003 o 2004. 2007. 2007, claro, ahí en ese consejo era parte Héctor Cornejo. En 2007 pidió este permiso para ocupar un espacio fuera del terreno de él. Y de buena fe, tanto el alcalde de la época como el consejo, que estábamos, nosotros le autorizamos. Pero yo... ¿Quién era el alcalde? Era Jorge Vargas. Jorge Vargas. Entonces, el resto de los concejales, que estaba don Marcelo Cabrera, estaba Víctor Roja, Hernán Garrido, Héctor Cornejo, Aldo Blanco y quien habla, yo puse como observación de que tenía que quedar claramente establecido de que si el señor Blanco estaba pidiendo autorización era porque él reconocía que había propiedad municipal en ese bien, porque si hubiera sido de él no tenía por qué ir a la municipalidad. Claro. Entonces, y que
también quedara en el acta que cuando, si la municipalidad lo requería para algún proyecto, el terreno tenía que ser inmediatamente devuelto al municipio. Pasaron algunos años y pasó efectivamente lo que estábamos previendo que podía pasar. Y él empezó a ampliar esa superficie en el tribunal local, entiendo, y nosotros nos opusimos. Nos opusimos y ganamos. Pero él colocó una acción judicial que parece que se llama jactancia. No recuerdo bien en qué consiste, pero él colocó esa acción judicial y llegó la pandemia. Entonces fue por eso, porque toda una cantidad de causas civiles se vieron paralizadas por la pandemia. Por eso me puso el caso jactancia. Sí, algo me acuerdo. Entonces, yo decía... sí, él tiene razón en eso. Bueno, después, no solamente ese caso, quedaron varios paralizados. A lo mejor Sí, Washington, que es una persona estudiosa de estos temas, yo debo reconocer de que ellos siempre tienen antecedentes que muchas veces los abogados municipales, por distintas cosas, a veces por dejación, por mucha pega, y además que nosotros no teníamos, hasta el 2018 no teníamos abogado permanente en la municipalidad. Nosotros recién en el año 2018 tuvimos un departamento jurídico producto de la modificación a la planta municipal. Entonces, dependíamos de un abogado honorario que venía 2 o 3 veces al mes a Pichilemu y que se hacía cargo solamente de aquellas cuestiones que estaban, muchas veces solamente las que estaban en tabla, ni siquiera aquellas cuestiones que estaban un poquito más olvidadas. Entonces, yo quiero reconocer que Washington tiene mucha razón en sus observaciones, en sus consultas, pero yo después salí de la municipalidad, la verdad, debo ser sincero, que como ciudadano no he ido a consultar qué ha pasado con estos casos. Claro, él dice que se ganó en el tribunal aquí en Pichilemu. Después puso un recurso, se puso una... Seguramente fue con recurso a la Corte de Apelaciones. A la Corte, donde también perdió. Donde también perdió, sí. Y después me habla del caso jactancia. Exactamente, él puso una jactancia, no me acuerdo cuál era el motivo ahí, pero eso dilató mucho, o ya ha dilatado seguramente, lo que nos interesa del fondo del asunto, que es que él haga de la devolución de un bien que no le corresponde, si ese es un bien que le corresponde a los pichileminos. Y claro, o sea, yo creo que muchos pichileminos ni siquiera saben eso. Saben pero porque además, es de todos nosotros. Además se está haciendo un uso... está usufructuando de un bien nacional de su público. Nosotros equivocadamente tomamos esa decisión. Bueno, en el año 2007, 2008, la verdad es que en ese tiempo, no quiero, lo digo con mucha responsabilidad, creo que los alcaldes, digamos, hasta el año 2009 estuvieron muy preocupados de defenderse, más que de hacer cosas por Pichilemu. Entonces, ahí todos sabemos, digamos, el historial que hubo durante esos años, donde los alcaldes de la época lo que hicieron fue tratar de defenderse por las distintas causas judiciales en las cuales ellos eran protagonistas. Entonces, no se ocuparon de temas tan importantes como el asunto que nos afecta, y que hoy día estaban en otra. Claro, estaban en otra. Sí, porque además me habla del caso del matadero antiguo. Sí, también ahí un hermano de Washington consiguieron los títulos en el Archivo Nacional, entiendo, y ahí nos alumbraron a nosotros de que efectivamente habían 2 terrenos que en algún momento el fisco le entregó a la municipalidad. Y en el año 1936 o 1918 fueron inscritos el terreno del matadero y el terreno que tiene vialidad hoy día, que tiene vialidad ahí en Thompson. Con Carrera, parece que es. Entonces, nosotros ahí comenzamos una acción producto de que habían algunos vecinos que habían pedido inscribir esos terrenos en bienes nacionales, y con eso logramos paralizar eso. Y eso está en un juicio que también se paralizó durante los primeros 2 años de pandemia por el mismo motivo. No sé cómo ha seguido eso, porque como ya estaba inscrito a nombre de otra persona, nosotros tuvimos que ir a demostrarle al tribunal que Bienes Nacionales se había equivocado y que los verdaderos dueños era la Municipalidad de Pichilemu. ¿Cuántos sitios más hay con esos tipos de problemas? Porque recién acabamos de conocer otro, hay un sitio ahí en la Avenida Costanera que alguien también trató de cerrarlo. ¿Se acuerda cuando alguien trató de cerrar
el sector de la Sí, Caletilla. me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente y que también ahí Eduardo Saldía me llamó temprano o algún vecino a raíz de esta denuncia que estaba haciendo Eduardo y yo fui a terreno y logramos paralizar el tema, explicarle a la persona que quería comprar que no podía ser que ese terreno lo comprara porque era un terreno de administración municipal al menos, y que nosotros estábamos a su cargo y que por lo tanto no le íbamos a permitir que lo cerrara mientras él no presentara la documentación respectiva. A propósito de Washington, yo creo que sería un buen funcionario público. No, Washington, yo siempre creo que él sería un muy buen archivero de los terrenos públicos, de los terrenos fiscales, porque la verdad es que manejan mucha información. Sí. Han sido muy estudiosos y han sido fieles defensores de los bienes nacionales de uso público. Eso claramente. Y muchas veces ellos se han sentido no escuchados por las autoridades, pero también tiene que ver con que el cargo de alcalde, igual uno tiene que actuar con prudencia, porque de repente se ve enfrentado a situaciones judiciales por las cuales uno cree estar peleando con la verdad, cree ser dueño, digamos. O sea, a uno le encantaría de que una cantidad de terrenos fueran fiscales, de que una cantidad de terrenos ojalá estuvieran inscritos a nombre de la municipalidad. Bueno, pero lamentablemente no es así y siempre nos estamos encontrando con situaciones que para juicio de la comunidad son sitios fiscales, son bienes nacionales de uso público, otros, o que deben ser administrados por la municipalidad y lamentablemente son terrenos que están inscritos a nombre de particulares. Bueno, yo creo que es importante recordar algunos casos que, por ejemplo, el caso de la calle de la Laguna de Petrel, ¿Sí? que fue cerrada por la familia de don Carlos Acharreta, tengo entendido. ¿Ya? No sé si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Que incluso Era concejal yo en ese tiempo. cerraron la calle y todo Sí, el tema. y porque... fuimos, y esa vez ha sido la única vez que hemos logrado con los gobernadores de turno, que estaba Fabricio Jiménez de gobernador, actuar con la fuerza pública para romper un cerco y devolverle ese bien a los usuarios y a la comunidad en su conjunto. Y por suerte nunca más se volvió a cerrar. Bueno, nosotros tuvimos varias amenazas. Hoy día el proyecto de La Puntilla luce espectacular, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que ahí una vecina de Pichilemu nos tuvo paralizado la mitad del proyecto por 2 años por acciones judiciales que en definitiva las ganamos. Entonces cuando dicen, muchas veces yo lo escucho, no, es que siempre pasa lo mismo, nunca han hecho nada. No, se han hecho varias cosas con respecto a la defensa de los bienes nacionales de uso público. En algunos nos ha ido súper bien y en otros no tanto. Porque ese proyecto hubo que expropiar y hubo que defender además de que una parte de la costanera había sido incluso había sido construida, entre comillas, ¿cierto? Porque fue un relleno que hicieron durante la alcaldía, si mal no recuerdo, del exalcalde Carlos Rojas. Entonces ahí los mismos municipales de esa época fueron a rellenar parte de lo que es entre La Caleta, por ejemplo, y La Puntilla. Ese es un relleno que hizo el propio municipio. Entonces, hoy día, una de esas vecinas, no hoy día, sino que hace 4 o 5 años atrás, nos llevó a los tribunales para, según ella, iba a demostrar que eran terrenos de ella porque su escritura decía que deslindaba con el Océano Pacífico, por lo tanto, su propiedad llegaba hasta las rocas y no hasta donde las tiene hoy día. Nosotros dijimos que no, nos opusimos y bueno, por suerte ganamos y por eso es que pudimos construir todo el proyecto que habíamos diseñado en principio. A diferencia de, y debo decirlo, que en paz descanse, don Chanito Becerra, que fue un día a la municipalidad, ya él muy viejito, estábamos abajo en Costanera, fue con su hija Ana María y le pidió a Ana María que si yo podía salir a hablar a la calle con él, a la costanera. Obviamente que no tuve ningún problema. Fui a hablar y me dijo, ¿sabe, alcalde? Yo vengo a decirle que conmigo no se preocupe. Yo también soy dueño de La Puntilla, pero yo quiero el progreso para Pichilemu y lo felicito si puede sacar ese proyecto adelante, porque me imagino que va a ser súper lindo, va a ser maravilloso para todos los pichileminos, para la gente que nos visita. Por lo tanto, dele nomás, yo no voy a correr 1 centímetro ni cerca de donde está, hacia la playa. Por lo tanto, yo no voy a hacer lo que está haciendo la vecina que me la nombra. Claro. Entonces, sí. También como hay vecinos que han querido agrandar su sitio, aprovecharse, hay otros que han tenido muy buena voluntad cuando se trata de poder generar mejores condiciones para Pichilemu y para su futuro. Sí, porque habían algunos que decían que hasta la costanera era de ellos. Pero sí,
muchas veces sí. ¿Cuántas Claro. veces me amenazaron a mí que la iban a ir a cerrar? Nosotros dijimos, ciérrala, pero usted la cierra y nosotros le vamos a echar abajo el cerro. Roberto, sabemos que hay muchos terrenos que están cerrados bueno, conociendo todo lo que está que ha pasado aquí en Pichilemu, uno se puede dar cuenta que realmente hay que tener cuidado con los terrenos. O sea, Sí. hay que tratar de tenerlos cerrados, de tenerlos con escritura, con personalidad, con todos los papeles que se deben tener. De hecho, también se trató de cerrar el sector ese que va desde los restaurantes hasta Sí, también. todo ese sector. Tengo entendido que También también se ha tratado. de cerrar. Entonces, lo importante es que las autoridades vayan tomando en cuenta todo eso y tratar Pero de... también decir en esto de que no hay una sola ley para esto. Yo me gustaría que hubiera en algún momento, hubiera algún consolidado legal, no sé cómo un abogado lo no podría nombrar, ¿ya? Yo no soy abogado, pero me encantaría de que en algún momento el Poder Legislativo pudiera tomar en cuenta este asunto del borde costero en serio y que pudiera aclarar un conjunto de leyes y normativas que están todas esparramadas, unas en la Armada, otras en la municipalidad, otras en bienes nacionales. Entonces, ¿por qué no tener una cuestión clara con respecto a quién es el responsable y quién es la autoridad que tiene que tomar decisiones cuando hay gente que está cerrando, cuando hay gente que está rellenando, cuando hay gente que está rompiendo dunas? Entonces, hay una cantidad de atribuciones y de facultades muy esparramadas, muy esparcidas, que al final da también para muchas veces no calentarse la cabeza y pasarle la pelota a la otra institución. ¿Sí? Yo creo que es el momento y es muy necesario que pudiera haber una sola ley en la cual estuviera claramente establecido de que ya sea bienes nacionales, la Armada o el municipio en su efecto, que sea la institución y la autoridad en ejercicio el que pueda tomar decisiones con respecto a cuando ocurren este tipo de situaciones. Bien, estamos conversando con don Roberto Córdoba, ex alcalde de la comuna de Pichilemu. Faltan 7 minutos para las 21 horas. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver con otros temas interesantes que tenemos para seguir conversando con don Roberto Córdoba. Vamos y volvemos. No se olviden que nos pueden escribir, pueden preguntar lo que ustedes deseen a don Roberto al teléfono más 56722843022. Está en pantalla. Usted puede escribirnos y nosotros, por supuesto, le vamos a preguntar lo que usted nos consulte. ¿Ya? Eso. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta, estamos de regreso, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Estamos conversando con el exalcalde de la comuna de Pichilemu, don Roberto Córdoba Carreño, por supuesto de toda la contingencia local y de toda la contingencia nacional. Pero vamos a ir a algunos mensajes que nos han llegado. Silvana Andrea Cornejo Celis, hola, súper, me parece muy bien don Roberto Córdoba Carreño 2024. O sea, ya empezaron a hacer la campaña las chicas de Naranjo. ¿Ah? Tenemos una consulta también aquí. Se me perdió, aquí está, a ver.
Don Camilo Jiménez, ¿qué opina de la gran cantidad de viviendas que se encuentran en zona P1, borde costero, donde no deberían existir casas de habitación? ¿Qué responsabilidad cree que han tenido desde el municipio y su departamento de obras? Bueno, saludar a Camilo. Creo que el movimiento Playas Pro Higgins está dando una buena lucha, digamos, por esa causa. Una causa que es bastante noble, además. Y el trabajo de ellos ha sido muy generoso por preocuparse de un tema que, como dije antes, es medio ambiguo al momento de ser tratado por la ley, regulado, digamos, por las autoridades. Yo creo que efectivamente siempre cuando se construye en la comuna, no solamente en el borde costero, porque uno siempre lo atribuye, lo lleva al borde costero, pero esto puede ocurrir en el llano, puede ocurrir en el centro, puede ocurrir también en Pueblo de Ayuda, en el sector rural o en el sector o en una población. Entonces, la ley no hace diferencia entre los que tienen más plata a los que tienen menos plata. La ley es una sola y la municipalidad, a través de su dirección de obra, que hasta el año 2018, vuelvo al 2018, teníamos un departamento de obra bastante debilucho. Hoy día tenemos algo más robusto, con director de obra, con tres o cuatro profesionales más en el equipo que hace cabeza, y una cantidad de técnicos profesionales en las distintas unidades que tiene la dirección de obra. Entonces, yo creo que la dirección de obra hoy día está en mejores condiciones, claramente, de poder fiscalizar el trabajo que se está haciendo en los últimos 3-4 años, pero no así el que se hizo hace 10 o hace 8 o hace 7 años atrás, porque la verdad es que no daba para eso. Ahora bien, hay mucha gente... O hace 20 años atrás, porque... Ahí, olvídense. Porque hay casas porque hoy día siempre la mirada está puesta ahí en Playa Hermosa. Está puesta en lo que se construye en la playa, y alguien podría decir también miremos hacia el cerro. Porque, ¿qué pasa con los pasajes que tienen 3 o 4 metros? Pero también tenemos que decir ahí que no es que la dirección de obra haya aprobado planos de subdivisión o proyectos de subdivisión. Lo que ha ocurrido ahí es que hay una cantidad de subdivisiones, entre comillas, que fueron aprobadas por el SAC, que fueron reconocidos los títulos por bienes nacionales, donde no hubo ninguna visión con respecto a cómo se construye en el sector, a cómo... ¿qué ancho van a tener los pasajes? ¿Qué ancho van a tener las calles? Ahí hay un incendio en la noche y se quema toda la casa nomás. Porque no puede entrar el carro bomba, porque no puede entrar una ambulancia, muchas veces a buscar a un enfermo, porque si alguien deja un auto en la calle, ya prácticamente un vehículo grande no puede subir. Entonces, pero tiene que ver con eso, donde muchos organismos en el tiempo pasado participaron de la autorización para la escritura y para, entre comillas, regularizar algunos loteos que se generaron en el sector. Hoy día es parte del sector urbano, por lo tanto cualquier loteo que se haga tiene que cumplir con lo que dice el plan regulador y con lo que dice la ley de urbanismo de construcciones. Y ocurre lo mismo para la parte del borde costero. También cuando yo fui alcalde se construyeron de manera irregular. Sería injusto decir que solamente se hicieron en otros periodos. No, en nuestro tiempo que estuvimos en la municipalidad también tuvimos construcciones que se hicieron de manera irregular y que mucha gente, pero también teníamos otro tema acá, que era lo que estaba ocurriendo en la notaría, donde varias personas pudieron ampliar la superficie de terreno abarcando hacia las dunas, abarcando hacia la playa. Bueno, hay casos que han salido en televisión por ex autoridades conocidas por todo Chile, por lo tanto no voy a venir yo a informarlas acá como que estamos descubriendo la rueda, sino que cuando se tiene ese tipo de respaldo legal, ¿cierto?, desde una notaría o de un conservador, claramente a los organismos que están fiscalizando eso se le hace mucho más difícil el trabajo. Cuando nosotros dictamos una orden de demolición en contra de la casa del ex notario, por ejemplo, y cuando se fue a notificar, ya la casa no estaba a nombre del notario, estaba a nombre de un tercero. Entonces, pero eso se puede hacer porque uno de los involucrados era juez y parte, digamos. O sea, él podía tener la información, pero además de eso tenía la facultad, digamos, para pasar rápidamente ese terreno a nombre de otra persona.
Y todavía no pasa nada con ese tema. Todavía no pasa nada. A propósito porque de ahora eso. está a nombre de otra persona. De otra persona, ¿Mm? claro. La pregunta que yo le quería hacer y se la hago porque mucha gente me ha preguntado. Usted en su periodo se abrió una calle antes de llegar a Punta de Lobos. Y esa calle de repente apareció con un tronco al medio y nunca más funcionó. Entonces mucha gente me pregunta, ¿qué pasa con esa calle? ¿Por qué se cerró? Bueno, esa es una calle proyectada en el plan regulador, por lo tanto gozaba del concepto de utilidad pública, pero que estaba ubicada en terrenos particulares. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue iniciar el proceso de expropiación. Pagamos ahí alrededor de un poco más de 60 millones de pesos por los metros cuadrados que expropiamos a dos personas que eran dueños de dos lotes distintos que confluían en el límite de la calle. Entonces, un señor de apellido Busto, me acuerdo, y el otro era un señor de Placilla, que no recuerdo su apellido en este momento. Y la municipalidad, en este proceso de expropiación, quedamos en condiciones de hacer uso inmediatamente de ese terreno y nosotros empezamos a implementarla. Hicimos un relleno, ¿cierto? Pusimos una cava de maicillo, la acercamos y la idea es que esta administración pudiera seguir con el proyecto de implementación. Entiendo que se cerró porque quisieron terminarla desde el punto de vista de la urbanización. Creo que se está en una etapa de participación ciudadana, donde algunos vecinos de Playa Hermosa han ido a dar sus opiniones, también la gente de cerca de Punta Lobo, para ver cuáles debieran ser los fines que debiera tener esa calle. Yo, desde nuestro punto de vista, cuando hicimos el proceso de expropiación, era para que, la verdad es que desde Playa Hermosa para arriba no tenemos un acceso directo a la playa. Entonces ahí claramente lo que estábamos logrando con eso era generar un acceso directo a la playa, sobre todo para el tema de las emergencias. ¿Qué pasa si hay alguna persona que sufra algún paro cardíaco, por ejemplo, que esté en la playa, o alguna persona que se requiera rescatar a alguna persona que esté en peligro al interior del agua? ¿Qué pasa con los surfistas de repente que pueden llegar más abajo también y tengan algún problema? Entonces, para nosotros era muy necesario poder expropiar ese terreno e implementar esa calle, porque con eso generábamos un nuevo acceso a lo que son las playas del sector de Punta de Lobos. Sí, porque además de cuando se abrió esa calle, se pudo ver que llegó mucha gente a ese sector. Sí, a esa también playa. yo puedo compartir, sí, con la municipalidad, con la administración actual, que puede que ellos hayan visibilizado algunos problemas de seguridad que se pudieran generar al no tener totalmente implementada la calle. Entonces uno puede, pero también había formas de dar mayores certeza a la gente colocando algunas barreras de protección en ambos lados, haber generado alguna pequeña rotonda abajo para que la gente se devolviera y pudiera salir bien, pero también algo muy importante que hay que generar ahí, que son los cuellos de entrada y salida de la calle. Por lo tanto, ahí hay un área que fue expropiada por Obras Públicas en su momento. Cuando Obras Públicas hizo la pavimentación, ahí hay un terreno expropiado por parte del Ministerio que debieran ser los que van a ser usados, el cuello de entrada y el cuello de salida, digamos, para la pista de aceleramiento o aceleración, cuando venga saliendo de la playa y pueda seguir hacia el sur. Es un cuello de botella parecido a lo que hay en Punta de Lobo. Claramente, pero lo que se requiere ahí es tener por lo menos algún acceso para poder acceder a la playa, porque en Punta de Lobo no lo tenemos, solamente hay que pasar a través de terrenos privados. Exacto. Bueno, Roberto, vamos a cambiar de tema. ¿Ya? Vamos a irnos a la contingencia nacional. ¿Ya? Usted votó por el presidente Boric. En segunda vuelta. Y también le hizo campaña y todo ese tema. En segunda vuelta. En segunda vuelta. Tengo una foto muy buena. Por ahí, chicharrones por Boric. Chicharrones por Boric. ¿Cuál es su opinión con respecto al gobierno del presidente Boric?
Bueno, yo primero apoyé a Jasna Proboste. Soy de la centroizquierda en la política chilena, o de izquierda dentro del Partido Socialista. Soy militante del Partido Socialista. No sé por cuánto tiempo más, pero por lo menos hasta ahora soy militante. Parece que todo el mundo está repensando sus militancias. No, pero yo no para cambiarme de sector, ¿ya? No para cambiarme de sector. Pero volviendo a lo que nos convoca, a la pregunta que me convoca. Primero voté por Jasna Proboste, no trabajé por ella porque no hubo campaña acá, por lo menos por Jasna. Veía en ella un liderazgo femenino, ¿cierto? Distinto, con muchas ganas, pero que al final tuvo muy poco apoyo ciudadano. Y segundo, voté en la segunda vuelta, me comprometí y colaboré en la campaña de Boric. Creo que el presidente Boric ha hecho un esfuerzo por darle conducción al país. Creo que ha sido un presidente bastante prudente en sus declaraciones, en su forma de administrar el país, pero en tiempos muy malos, que también los iba a tener el candidato Kast, en caso de que él hubiera sido el ganador. Creo que se ha topado con una contingencia muy dura desde el punto de vista económico a nivel mundial, y que obviamente con una economía globalizada, lo que ocurre en China, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Rusia, repercute de alguna manera u otra acá en Chile. Por lo tanto, el gobierno del presidente Boric no ha sido aquel gobierno que la gente en su mayoría esperaba, y se ha visto opacado por el escenario internacional y también por cuestiones que son de la administración del gobierno. A veces los mandos medios, a veces la gente que él ha puesto en los cargos, creo que tiene muy poca sintonía con la gente. Creo que quedó claramente demostrado también en el plebiscito del domingo, donde una gran cantidad de rostros de la izquierda progre, como dicen ahora, de los progresistas, de la centroizquierda progresista, de la gente ñuñoa, como dicen otros, tiene poca conexión con el Chile real. A lo mejor ellos tienen calles, muchas marchas, en levantar la voz ante los medios por distintas situaciones que se presentan a nivel nacional, pero la verdad es que en el día a día, lo que pasa en hogares pobres, en hogares que no tienen acceso a la educación, en hogares que son muy vulnerables, ahí yo veo que hay desconexión. Las autoridades son poco conocidas. Acá mismo en la provincia de Cartagena del Caro uno lo puede ver, lo puede apreciar todos los días, y además que los funcionarios no son gente jugada por el gobierno. O sea, a mí me llamó profundamente la atención. Te voy a nombrar dos casos para que sientas que no solamente se da a nivel local. El día miércoles o el jueves, cuando hubo el simulacro de terremoto con tsunami acá en Pichilemu, cuando las autoridades hicieron uso de la palabra, autoridades del gobierno, o sea, representante del delegado regional, representante del delegado provincial, director de ONEMI, el Ceremi de Educación, ninguna de esas cuatro personas, esas cuatro autoridades, fueron capaces de decir, ¿sabes qué? Esto es una política de seguridad pública, porque al gobierno, al presidente Boric, le interesa que mantengamos viva la acción de prevención ante estas situaciones. Ninguna autoridad fue capaz de nombrar al presidente Boric. Y eso no solamente ocurre a nivel local, a nivel provincial. También hoy día la alcaldesa de Viña del Mar se dio el lujo, ella una militante de Revolución Democrática, entiendo, es parte del Frente Amplio, que es la gente más cercana que el gobierno debería tener, de lealtad, de fidelidad, de apoyarlo. Le dio 72 horas para que tomara una decisión con respecto a un proyecto de una playa en Viña del Mar. O sea, una persona que es parte del gobierno le golpea al gobierno en el piso después de la derrota del día domingo, cuando el gobierno equivocadamente, a mi juicio, amarraron el resultado del plebiscito al éxito de la gestión del gobierno, lo que fue un tremendo error, un error que se lo venían diciendo, yo no, porque yo no participo del gobierno,
no soy parte del gobierno, por lo tanto, pero como ciudadano uno se puede dar cuenta de que son cuestiones que de perogrullo son errores no forzados, errores gratuitos, donde la pasión muchas veces juega malas pasadas y sale esta alcaldesa a darle 72 horas a su líder, a un presidente que le ha ido mal, no solamente en su gestión, sino que también en el resultado electoral del domingo, y lo emplaza a través de los medios de comunicación como que si fuera una alcaldesa de la UDI. En esos términos, o sea, yo creo que ni la Evelyn Matei emplaza así al gobierno como lo emplazó hoy día la alcaldesa de Viña del Mar, siendo parte del gobierno. Y eso creo que habla de una falta de compromiso, una falta de apego, una falta de identidad de sus líderes, de las personas que debieran darle el soporte político, sobre todo ciudadano y social, que representan, y no hacer lo que hicieron o lo que están haciendo hoy día los mandos medios, las autoridades que el presidente Boric puso en las distintas partes del Estado. Se ve como una falta de experiencia en las autoridades que ha puesto el presidente. Estamos hablando ministros, sí, yo creo que sí, subsecretarios. Yo creo que sí, yo creo que... incluso de los mismos alcaldes que fueron electos y que apoyan y que apoyaban la candidatura del presidente Boric. Se ve como que hay una falta de training. Están como... Yo creo que lo que aquí ha demostrado que otra cosa con guitarra. Otra cosa con guitarra, si uno puede criticar. Por eso yo te decía que uno tiene que ser muy prudente cuando uno quiere criticar a un alcalde o quiere criticar la gestión de alguien o de algún líder, de alguna institución. Porque al otro día le puede tocar a uno. Y yo siempre escuchaba de que cuando uno quiere, escuché o leí muchas veces, que cuando uno quiere acceder a ciertos cargos, uno ese cargo no tiene por qué desprestigiarlo. O sea, si tú quieres ser presidente de la República, no puedes hacer tu campaña en base a desprestigiar al presidente, porque de alguna manera estás desprestigiando justamente a la institución que tú el día de mañana quieres representar. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ahí era re difícil entender a la gente común y corriente, a la gente pobre, a la gente más vulnerable, aquel diputado que arremangado, ¿cierto? Su camisa bien arremangada, que golpeaba la mesa y decía que a la gente había que entregarle el IFE, ¿cierto? Había que entregarle el 10%, y resulta de que después, al mes después, cuando es presidente, dice, no, pues aquí se acabaron los IFE y se acabaron. Entonces es re difícil entender esa... falta de consecuencia, no sé cómo llamarlo, porque a lo mejor no es falta de consecuencia, es falta de conocimiento o hacerse cargo de una realidad que el gobierno les decía todos los días, oigan, no hay que seguir entregando plata porque vamos a tener un nivel de inflación muy alto y el día de mañana lo vamos a lamentar, y ahí seguían los diputados, no, que hay que ponerle plata, que hay que ponerle plata, que hay que ponerle plata. Uno siempre quiere que la gente esté bien, pero también entiendo yo que desde el punto de vista de las políticas públicas, las políticas fiscales, de la economía fiscal, tiene que dar señales de tal manera de que aquellos recursos son limitados y que cuando hay mucha plata dando vueltas, circulando, alguna consecuencia el día de mañana nos puede traer. Y estos años, lamentablemente, estamos aprendiendo o conociendo con muchos errores de parte de nuestros gobernantes. Ahora, ha habido un cambio de gabinete. Incluso algunos nombramientos ni siquiera alcanzaron a asumir. Sí, pero eso no es... fue bien nombrado y obviamente da para los memes, había uno muy bueno que decía, oye, Cataldo, ¿y qué hiciste a la hora del almuerzo? Fui subsecretario. Entonces, pero también lo hizo el gobierno del presidente Piñera. No hay que olvidarse que a Felipe Ward, que fue ministro de Bienes Nacionales, no me acuerdo si Felipe el nombre, que era diputado de la UDI antes, ¿cierto? Después fue ministro en el gobierno del presidente Piñera. A él lo nombraron ministro de Interior. A las 10, 11 de la mañana el ministro de Interior fue anunciado por todos los medios de comunicación, y al rato no era el ministro del Interior. Terminó siendo ministro de Vivienda, entiendo, esa vez. Y claro, era primero ministro de Bienes Nacionales, lo nombró el presidente Piñera ministro de Interior por 2 o por 3 horas, y después lo dejó ministro de Vivienda, y el ministro de Interior fue
Blumel. ¿Te acuerdas cuando sacaron? Entonces, ha ocurrido, y también le ocurrió al presidente Piñera con el ministro Rojas, que lo nombró en Cultura, y lo sacaron justamente por algunos Twitter que había hecho en relación al Museo de la Memoria. ¿Ah? Y él duró 2 o 3 días en el cargo, no duró más y tuvo que irse. Entonces, no es primera vez que ocurre. Claramente al presidente Boric se vio más enredado porque fue casi... en la previa de entrar a la ceremonia de cambio de mando, cuando se quedaron descubiertos los tweets que había hecho Cataldo por allá en el 2011-2012, y tuvo que retrasar la ceremonia, y claro, y se veía como un festival de improvisaciones. Pero no era primera vez que ocurría, sino que habían bastantes antecedentes con respecto a los cambios de gabinete, que habían pasado los mismos chascarros que ocurrieron durante la semana en el cambio de gabinete del presidente Boric. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Boric pueda enrielarse y poder hacer una mejor gestión durante el tiempo que le queda? Uno siempre quiere que a los gobiernos les vaya bien. Pensando en todos los problemas que existen, sí, ¿no? Uno siempre quiere que a los gobiernos les vaya bien, siempre. Mira, yo trabajé los 2 periodos del presidente Piñera. Yo fui alcalde de la comuna, y yo siempre hablé del rol de colaboración que debe existir entre las instituciones y entre las autoridades de turno. Entonces, al margen de quien esté gobernando, los alcaldes, los parlamentarios, siempre debiéramos tener ese afán, digamos, de colaborar con el que está gobernando, porque al final del día, cualquier acción, cualquier decisión que él tome a nivel nacional, de alguna u otra forma repercute acá abajo, en Pichilemu, en la gente común y corriente, en la gente de las poblaciones, en la gente del sector rural. Entonces, durante el segundo gobierno del presidente Piñera hubo seremis muy politizados que, la verdad, si me hubieran dado la oportunidad a mí, si uno tuviera la oportunidad de cambiarlo, lo habría cambiado a los 6 meses. Yo creo que ya con 6 meses estaba quedando claramente demostrado de que no eran el mejor aporte para la gente, ni tampoco para el gobierno del presidente Piñera. Le hicieron un flaco favor con ocupar sus cargos durante los 4 años, porque la verdad es que dejaron mucho que desear. Creo que varios de ellos no debieron haber permanecido en los cargos, y creo que le hicieron un flaco favor al gobierno del presidente Piñera, porque uno como ciudadano, como alcalde o como autoridad local, quiere que al gobierno le vaya bien, porque si les va bien a ellos, se van a ver esas acciones representadas también abajo. Y nosotros, durante el primer gobierno del presidente Piñera, tuvimos una muy buena relación con los intendentes, con los seremis, con subsecretarios, con ministros, con gente ligada muy cercana al presidente Piñera, y que tuvimos la oportunidad de conseguir muchos recursos para la comuna. Muchas obras se hicieron y se acordaron durante ese gobierno, y que las pudimos ejecutar durante el gobierno del presidente Bachelet, algunos, y otros también por compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet, que los pudimos ejecutar durante el segundo gobierno Piñera. Pero durante el segundo gobierno Piñera yo creo que ahí hubieron muchos problemas, y que es un poco a los problemas que hoy día se están dando, que son personas que no tienen mucho compromiso político, no tienen compromiso con la gestión del gobierno, y también son muy poco conocidos. Por lo tanto, cuesta mucho para hacer gestión, para lograr acuerdos, para que recorran las comunas, las comunidades, que mantengan buena onda con los líderes locales, no solamente con las autoridades, sino que también esas autoridades tengan relación e interconexión con los líderes, con los dirigentes sociales, con las personas que están encabezando las distintas organizaciones civiles de todo el territorio, que es bastante extenso. Ahora, yo no es por criticar las nuevas generaciones, pero se echan de menos aquellos políticos viejos que eran duchos en política y que tenían decisiones rápidas para todo, y siempre actuando con la consecuencia política, y de repente uno ve ahora a los ministros como que no están muy al tanto del tema, que no están muy a caballo. Lo que pasa es que muchas veces para esto se requiere también tener conocimiento, tener de alguna manera experiencia. Entonces, cuando te colocan a ti en un cargo de seremi, cuando tienes 0 experiencia en el Estado, cuando te colocan... Cuando no has tenido ningún cargo Cuando no has tenido político. ningún cargo previo. Claro. Entonces, claro, pecas, digamos, de falta de conocimiento, de falta de experiencia, porque a veces la pasión
no basta las ganas. Tal vez el Y presidente muchas veces, y por otra parte, también hay que decirlo, que creo que mucha gente ha actuado con demasiada soberbia. Lo que dijo el ministro secretario general de la presidencia, que fue al Ministerio de Desarrollo Social ahora, Giorgio Jackson, es de una falta de respeto, una falta de empatía, una prepotencia y arrogancia inmensa. Decir que ellos estaban moralmente haciendo una gestión superior a los anteriores gobiernos, inclusive a los de la nueva mayoría. A lo mejor pueden tener, pero hoy día uno le podría decirlo. Hoy día yo le podría preguntar a él, ¿y cómo está ahora que tuvo una pésima relación con el Congreso? Muchos temas que se le entramparon al gobierno fue por culpa de la arrogancia del propio ministro Jackson, y eso de sabérselas todas, de aparecer de que solamente ellos tienen la capacidad de... les pasa la cuenta. Entonces, porque una de las conductas que más se criticaba era esta silla musical que se creaba en los cargos grandes, en los cargos de ministro. Claro, un ministro lo sacaba de acá y lo ponías en la otra, claro. O era subsecretario acá y lo colocabas en la otra subsecretaría, y con eso acallabas la prensa, ¿cierto? Por los condoros que se había pegado en un cargo determinado. Entonces, uno le podría decir ahora cómo está moralmente, cómo se siente después de haber pasado por un ministerio, y que el presidente, como es uno de sus mejores amigos, le dijo: no, mira, ¿sabes qué? Quédate acá, ándate a la otra silla. Uno podría, pero creo que la experiencia va a hacer que puedan cambiar el rumbo y actuar con más humildad. Yo creo que es súper importante que, más allá de las mayorías que uno obtenga en una elección determinada, siempre ese resultado de esa elección hay que administrarlo en el tiempo con humildad, con consecuencia, con prudencia también, para poder conducir el país de buena manera, y logrando los cambios que el país requiere, y logrando también el programa que se puede ejecutar. El programa del presidente Boric es un programa ambicioso desde el punto de vista del progresismo, un programa que tiene muchas aspiraciones y anhelos, y donde están materializadas muchos sueños de los chilenos. Entonces, a mí me encantaría que lo pudieran llevar a cabo, pero también hay que cambiar ciertas formas, ciertas conductas. A lo mejor ni siquiera el tema del fondo, sino que las formas. Muchas cuestiones de las que quedaron establecidas en el texto definitivo de la nueva Constitución, que se rechazó el día domingo pasado, representan los sueños, los anhelos de millones de chilenos. Pero también tiene que ver con las formas. Porque si esa forma es prepotencia, si esa forma es arrogancia, si esa forma es falta de respeto, esa forma es andarle tocando la oreja a medio mundo, lo más probable es que te la rechacen. Lo más probable es que te la rechacen, porque uno tiene que, cuando uno entra a una parte, pedir permiso, saludar, pedir permiso, aquellas cuestiones que son básicas. Entonces, yo creo que de repente es bueno tropezar, caerse, para cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestras conductas y seguir caminando. Roberto, pasando a otro tema, el tema del plebiscito. El plebiscito de salida que dejó tantos heridos, después de un plebiscito de entrada con un 80-20 prácticamente a favor del apruebo, y que en el plebiscito de salida nos deja a todo ese 80-20, lo deja reducido en un 62-38 aproximadamente, y con un centro político desorientado totalmente. De hecho, hemos visto renuncias ya del presidente del Partido de la Democracia Cristiana, donde varios militantes de la Democracia Cristiana votaron rechazo. Incluso en el Partido Socialista pasó lo mismo, en el Partido Radical, muchos radicales también votaron rechazo, y este centro político como que se desordenó completamente, y como que está medio desorientado, no sabe mucho qué hacer, y vemos a una derecha que se adueñó de ese 62% del rechazo, y creen que ganaron ellos, y ellos están poniendo ahora
las condiciones para una nueva Esa es constitución. una tarea de la Jimena Rincón, pues, ¿cómo sale cómo sale ese embrollo? Mira, yo creo que hay varios motivos por los cuales uno... Pero la pregunta es la siguiente, Roberto. Primero, las causas de este triunfo del rechazo y cómo ves tú el centro político. O sea, si nosotros hablamos del centro político, estamos hablando prácticamente de los partidos de la concertación, de la concertación, de la nueva de la ex concertación y de la nueva mayoría, que son los que salieron perdiendo, pero bueno, y para qué decir de los otros partidos nuevos, Frente Amplio. del Frente Amplio y todo eso, que yo creo que ellos salieron más trasquilados que los del centro. ¿Cómo se rearma todo esta política de centro izquierda o de centro moderado que trabajaron por el apruebo y que con esta derrota prácticamente ahora están viendo cómo la derecha se está también adueñando del triunfo y ellos están poniendo las reglas para los siguientes pasos? Y uno se pregunta, ¿de dónde? ¿Por qué? Y en este sentido uno se lo pregunta por los dos bandos. Es como si hubiese ganado el apruebo y todos los partidos políticos de la centroizquierda y de la izquierda se hubiesen hecho dueños del apruebo. O sea, porque yo entiendo que el tema de la nueva constitución no es un tema político. El tema de la nueva constitución nace de un estallido social del pueblo, de la gente. Y es la gente la que pide una nueva constitución. Entonces, a mí me da risa cuando veo a los de la derecha haciéndose dueños de este triunfo del rechazo, y a mí me habría pasado lo mismo si hubiese sido el apruebo el que gana y haber visto a todos los partidos de la centroizquierda haciéndose dueños del triunfo. Porque esto no es un triunfo político de nadie. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo se hace ahora todo esto? Y si está bien que los partidos políticos se hagan dueños de este triunfo, en este caso los de la derecha. Bueno, siempre se dice que los triunfos tienen muchos padres. Y las Y las derrotas son huérfanas. Son huérfanas. Entonces, pero yo creo que hay que... Bueno, siempre las derrotas en los resultados normalmente en las campañas, los resultados de las campañas normalmente uno no pierde, digamos, y siempre se explican nomás las campañas, se explican, no hay derrotados, siempre hay gente que está explicando las cosas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer hoy día como centro izquierda es sacar una enseñanza, sacar un aprendizaje, asumirlo con humildad, ser capaces de reconocer que hay una cantidad de falencias y errores dentro de la gente que elaboró la Constitución, sumado a lo que decíamos anteriormente de que el gobierno de alguna manera quiso amarrar el resultado del plebiscito al éxito de la gestión del gobierno, lo que era un error. Y por otra parte, una cantidad de errores que la convención no fue capaz de bajar el moño cuando le estaban diciendo que no estaba bien. Hace como unos 8 meses atrás había un analista español, no me acuerdo, creo que era un español, que decía que no se extrañara si Chile en el plebiscito perdía el apruebo. Y él nombraba 2 casos en el mundo que habían sido bien llamativos, que era el Brexit en Gran Bretaña, y que era lo que buscaban ahí, era el tema de la salida de la Unión Europea, y ganó la salida de que Inglaterra abandonara la Unión Europea. Entonces, y por otra parte, el acuerdo de paz en Colombia, donde ¿quién podría oponerse a un acuerdo de paz? Y resulta que cuando se plebiscitó el acuerdo de paz, la gente votó en contra del acuerdo de paz. Entonces habían 2 antecedentes que cuando era de perogrullo que podían ganar. Entonces él decía 3 cosas que se podía perder por 3 razones, digamos. Una, dijo, si se meten con el aborto, una cuestión que ya tienen regularizada en Chile, que ya está regularizada y que hay 3 causales y que un sector político, si bien no estaba de acuerdo, pero al final terminó apoyándolo parte de ellos. Por lo tanto, ya tienen un acuerdo político y tienen una norma y está regularizado. Entonces, ¿para qué van a seguir ahondando en ese tema cuando lo más probable es que la mayor parte de la gente no quiera que el aborto sea libre? Entonces, nadie hizo caso de eso. Después también hablaba sobre la propiedad privada y que la propiedad privada
si bien es cierto, el nuevo texto constitucional no desconocía la propiedad privada, pero tampoco la gente se quedó con el tema de la mentira. El CIPER, que es un diario electrónico, ¿cierto? CIPER Chile, hizo, ni siquiera lo denominaba como encuesta, como un estudio, pero consultó a 120 personas durante la semana que por qué habían votado rechazo. La mayor cantidad de respuestas dijo que era porque iban a perder sus casas, lo que era una mentira. Y le seguía muy de cerquita que los fondos de la AFP no iban a ser heredables. Y la verdad es que la gente no hereda los fondos de la AFP. Son muy poquitos los que heredan fondos de AFP. Claro. Muy poquito, porque los fondos de la AFP, cuando muere una persona, van para las pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, no es una herencia que vaya a una posesión efectiva. Entonces, no hay que mezclar las cosas, no hay que confundir. Una cosa es que pasen a una... A no ser que una pensión de sobrevivencia. A no ser que la persona no tenga herederos directos. Claro, entonces claro. ahí el Estado se hará cargo de ella. Pero cuando aquí yo he conocido una o dos personas que han reclamado una herencia por fondos previsionales, pero nunca estuvo en el contexto de la discusión de la convención que estos recursos no eran heredables. Entonces yo creo que fue una tosudez de ellos no colocar explícitamente de que que se mantenía la herencia, porque oye, si de la gente que retiró el 10%, el 40% de la gente que retiramos, yo también retiré fondos de la AFP, el 40% de la gente que retiró fondos no tiene fondos. ¿Qué va a heredar ese 40%? Claro. ¿No? O sea, ¿qué iba a heredar esa gente? Entonces, dicen, no, que no iba a quitar las casas. Mentira. Entonces, pero eso no es culpa de la gente, es culpa de una cantidad de convencionales que se dio una cantidad de lujitos y de gustitos durante este tiempo, y que no fueron capaces después de salir a defender lo que ellos habían aprobado en la convención. ¿Por qué? Porque una buena parte de ellos, una buena parte de los convencionales, se habían mandado una cantidad de numeritos que no era posible, y que al otro día salieran a la calle a decir, no, mira, porque no podía salir la tía Pikachu, po. O sea, no podía salir alguien disfrazado de Pikachu o de el Dino Azulado, el Dino Azulado, el Spider-Man, ¿cierto? A hacer, a explicarle a las comunidades, a explicarle a los dirigentes seriamente, o Rojas Bade, o nuestro mismo convencional, que todos estos días lo he visto que ha tirado muy mala onda a la gente que votó rechazo. Nuestro representante acá del distrito, Nicolás Núñez, que él votó desde la ducha cuando se discutía una norma sobre temas de medio ambiente. Entonces, ¿cómo no tener cuidado en esos temas? O sea, de darle la solemnidad, el respeto a la gente que lo eligió, a los electores. Hay gente que perdió la vista, hay gente que lo pasó muy mal, y yo creo que ellos no estuvieron a la altura de esas situaciones. Yo creo que ellos no fueron capaces de tomar el cargo que les dio la ciudadanía, que era una labor de Estado la que iban a realizar. Entonces, claro, cuando nos encontramos con esta gente que no tiene experiencia para el desarrollo de cargos públicos, nos encontramos con esto. No es que haya un grupo, una casta o una clase que sí puede tener capacidad para administrar el Estado y para cumplir funciones públicas y otros no. Pero yo entiendo que cuando uno cumple funciones públicas, o sea, una de las primeras cosas que uno sabe que es la prudencia. Cuando tú desempeñas un cargo público tienes que tener cierta prudencia, porque si tú trabajas en la gobernación y sales vociferando en la esquina, ¿cierto? Lo que ocurrió todo lo que se dice. Todo lo que se dice, la señora que fue a presentar un problema, la señora que fue a pedir una ayuda, eso no se puede ser, no puede ser. Entonces a eso se le llama prudencia, ¿cierto? Y yo creo que ellos fueron muy imprudentes muchos de ellos, no todos, obviamente, en el desarrollo de sus cargos. Cuando otro, no, es que vamos a tener sistemas de justicia distintos. Oye, pero mira, si aquí los abogados me van a querer matar, pero si hay alguno que ve el programa, yo diría que todos decimos que constitucionalmente tenemos un solo sistema de justicia, pero la verdad es que en la práctica tenemos dos sistemas de justicia,
Tenemos uno para los pobres y otro para los ricos. Entonces, aquí pusieron el grito en el cielo y iba a haber uno para los pueblos originarios y otros para los chilenos, para los huincas, como dicen ellos. Entonces, lo que tampoco era tan así, porque lo que se buscaría a través de una ley, que aquellas cuestiones civiles, de herencias, de contratos y de ese tipo de cosas que quedaran radicados en la justicia, digamos, de los pueblos originarios, que fue una cuestión, un gustito bastante extremo que se dieron también los convencionales ahí, de haber separado ese tema. Y todo el tema penal, todas aquellas cuestiones que son más litigiosas, que lo administrara la justicia ordinaria del país. Entonces, ¿y por qué digo que a pesar de que la Constitución reconoce un solo sistema de justicia, tenemos justicia para ricos y para pobres? ¿Para qué no hacemos los lesos? Hay dos sistemas que funcionan todos los días. Incluso hay cárceles para ricos y para pobres. Para ricos y pobres. Claro. Hay algunos que... O sea, la justicia en este momento está dividida. Está dividida. Entonces, claro. ¿para qué ponen tanto grito en el cielo? Y la gente del rechazo dice, no, que van a hacer esto. Oye, si tenemos dos sistemas. Mira, la gente pobre, cuando cae en desgracia, comete algún delito o cualquier tontera que haga, tiene que quedarse con la Defensoría Pública, que pueden ser muy profesionales, pero al final estas causas siempre terminan en un acuerdo entre la Defensoría y la Fiscalía. No en todos los casos, pero en muchos casos sí ocurre. Y por otra parte, los que tienen plata, terminan al final, hoy día no solamente termina la Corte Suprema, sino que algunos van al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque tienen plata para apelar con un buen abogado a la Corte de Apelaciones, después van con un recurso de casación a la Corte Suprema y, como te digo, los que lo han podido hacer y lo han demostrado durante los últimos años, han ido al Tribunal Constitucional. Y la gente que no tiene plata, lo que hace al final es quedarse con este acuerdo que pueden lograr acá a nivel local, condenando al afectado por la resolución del tribunal local, y se acabó. Se acabó. Hay un juicio oral en lo penal, ¿cierto? Que primera instancia, y ahí se acabó todo. Se acabó. Entonces, hay dos sistemas. O los mandan a clase de ética. Además, ahí ya. Entonces, no es que haya un solo sistema, no es que la cosa esté así, pero delineado un solo sistema. Entonces, yo creo que todos estos temas civiles, claro, van primero a la Corte de Apelaciones, van a la Suprema, y cuando hay gente con plata en juicios orales que por causas penales, algunos echan abajo el primer juicio y pueden salir absueltos en un segundo juicio. Eso ocurrió. Entonces, yo no sé por qué tanto escándalo cuando lo que se pudo haber a lo mejor logrado, entendiendo de que era un exceso desde mi punto de vista, hacer tanto escándalo, entre comillas, digamos, por ese tema. Roberto, para ti personalmente, ¿cómo era la nueva Constitución? ¿Cómo estaba escrita esa nueva Constitución? Yo compartía el juicio que había hecho el Partido Socialista, en el sentido de que había que aprobar para reformar. Yo estaba de acuerdo en eso. Yo había un par de cosas que no estaba de acuerdo y que podrían ser perfectamente parte, valga la redundancia, de los acuerdos que se lograran para reformarla una vez aprobado. Pero eso ya es parte de la historia. Pero yo no era que estaba de acuerdo con el texto 100%, sino que creo que era bueno porque se podía avanzar y no llegar hasta esta incertidumbre que, ganando el rechazo, porque ellos decían rechazar para reformar, nosotros decíamos aprobar para reformar, otro grupo decía que no, había que aprobar y no había nada que reformar. Yo era de los que creía que sí había que reformar varios aspectos. El tema político, por ejemplo, creo que, mira, si ocurrió una cuestión muy, muy especial, los convencionales sacaron al Senado. Entonces, los senadores, ¿cuántos senadores estaban por el apruebo? O sea, acá yo la única senadora que vi que estaba por el apruebo, por lo menos que la vi en una actividad, fue la senadora Sepúlveda. Porque el resto no se pronunciaron. El senador Castro, yo no escuché que estuviera por el apruebo. No digo que no haya estado, pero no lo escuché. Entonces, ¿por qué? Porque al final a ellos se les terminaba el periodo del 26. Claro. Entonces, o sea, todos los senadores estaban por el rechazo. O sea, ellos habían lucharon años por sacar a los ex senadores, ¿cierto? A los que tenían afuera, a los que dejaron afuera por cumplimiento de 2 periodos o 3 periodos,
por sacarlos del espacio político, para meterse ellos como diputados a ser senadores, chuta, y resulta que asumen como senadores y llega a la convención y le corta la cabeza a los 4 años. Entonces, claramente no podían estar de acuerdo, no podían estar de acuerdo. Entonces, no sacaron ninguna cuenta política, además, los convencionales. Además, no leyeron el resultado de la elección parlamentaria de noviembre. Cuando se les eligió a ellos, era como 77 versus 22, 23% de la derecha. La constitución de la Convención Constitucional de la centroizquierda sacamos como el 70, entre la Lista del Pueblo, el Frente Amplio, los colectivos socialistas, había un demócrata cristiano que era Chain. Sí. Entonces, y además que estaba por el rechazo. Entonces, más la gente de la UDI y de RN, que eran muy poquitos, y Evópolis. Entonces, pero 6 meses después, en la elección parlamentaria, ya no era esa relación. Era casi 50 y 50. O sea, el Congreso en noviembre, en la elección de noviembre, quedó prácticamente empate, tanto en diputados como en senadores. En senadores quedó claramente 25-25. En los diputados quedó una pequeña diferencia. Entonces, pero ni esa cuenta sacaron los convencionales, sino que ellos siguieron con su tema de avanzar sin transar. No, pues, sí, esto es política, por lo tanto, siempre uno no puede pretender golear y llevarse la pelota para la casa. Uno siempre tiene que compartir, escuchar. Para avanzar hay que transar algo. Entonces, porque de lo contrario se puede perder todo. Y yo creo que la oportunidad del domingo difícilmente se vuelva a repetir para la centroizquierda o la izquierda en la historia de Chile. Difícilmente. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema ahora? ¿Qué se hace? Porque algunos dicen, bueno, aquí ganó el rechazo, por lo tanto hay que seguir con la constitución actual. Pero eso es lo que hay ilegalmente hoy día. O sea, ilegalmente hoy día. Eso y muchos ya ni siquiera... Han dicho que no. Muchos dicen que ya no hay ni siquiera para qué hacer otra constitución. Claro. ¿Ah? Pero está ese compromiso de la derecha que decían rechazar para reformar. Entonces ahora le están cobrando la palabra a la derecha. El tema está, ¿cómo se va a reformar? Claro. Si va a ser reformar por un grupo de expertos, si va a hacer un trabajo parlamentario, si se va a elegir una convención si se va a reformar la constitución actual o se va a reformar la que se aprobó, o sea, la que se rechazó. Y esa todo se reforma. Eso es parte de la incertidumbre. Es todo parte de la incertidumbre. ¿Cómo se va a reformar? Si se van a elegir nuevos convencionales o el famoso grupo de expertos, como están llamando ahora, para reformar. Entonces es un tema que realmente complica. A todos aquellos que querían cambios. Cambios al final más lejos que... Así es. Pero bueno, es parte de las apuestas políticas que hicieron los distintos grupos y que la gente, digamos, de alguna manera se sintió interpretada por una u otra postura. Pero yo creo que la gente votó conforme a lo que ellos entendieron. Mira, yo puse una frase de 4 palabras el día domingo durante los primeros resultados y yo coloqué algo así como creo que la CADEM se quedará corta. 4 o 5 palabras tiene eso. Creo que la CADEM se quedará corta. La CADEM es una empresa que hace encuestas, ¿cierto? Y alguien no le entendió eso. Y eran 4 o 5 palabras. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a la gente que entienda una constitución que tiene 370 y tantos artículos? Imposible. Porque entonces, creo que ahí faltó un trabajo de conversación, de diálogo, de sociabilización y de que todos los convencionales y el cuerpo colegiado, cierto, de la Convención Constitucional hubiera llegado con el mismo prestigio con el cual se instaló, que ya partió perdiendo prestigio cuando se instaló porque generaron todo un problema. El uso de los emblemas, ¿cierto?, que son de todos nosotros, y que nos sentimos muy orgullosos de que existan porque nos une, porque nos da identidad. Ellos no fueron capaces también de darles el debido respeto y colocarlos en los lugares que correspondían. Fueron a las ruinas de Huanchaca donde no quisieron cantar la canción nacional y no quisieron instalar el emblema, digamos, la bandera. Entonces, yo creo que se pasaron de revoluciones en muchos aspectos. O sea,
uno Por podría- las formas. Por las formas. Más que por el fondo, creo Mm. yo. Por las formas más que por el Sí. fondo. Por las formas son muy importantes. Porque ellos estaban cumpliendo un rol que, desde mi punto de vista, significaba un tremendo privilegio para alguien que le gusta la política, para alguien que está interesado en los asuntos públicos, que te elijan de convencional, para que te elijan para elaborar una constitución que va a regular la convivencia de un país durante 40 o 50 años. Era un tremendo privilegio que le habíamos dado a través del voto. Entonces ellos creo que no valoraron esa parte. Entonces, no le echen la culpa ni al fallo pobre, ni a la gente que no sabe leer o que no comprende la lectura. No, esas son puras cuestiones que se dicen desde la guatita, a mi entender, donde la gente que votó rechazo fue porque culpa no de ellos, sino que de nuestra gente que no fuimos capaces de llegar con el mensaje apropiado y de haber bajado el nivel de incertidumbre que se instaló una vez que ya se instaló la convención, porque ahí también la derecha amplificó cada uno de los errores y la derecha nunca estuvo por aprobar este tema, la derecha política, no la derecha ciudadana, sino que la derecha política nunca estuvo por aprobar esto porque se sintieron tan menoscabados dentro de la convención que ellos desde el primer día dijo, no, este trabajo está para rechazarlo. Claro. Entonces ellos iniciaron el trabajo, la campaña del rechazo la iniciaron cuando se instaló la convención, en cambio la campaña del apruebo se comenzó cuando se terminó el texto. Sí, y cada error que iba cometiendo la convención lo Se amplificaba amplificaba a mil. Sí. 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 Bueno, vamos a ir a algunos mensajes que nos han llegado que tienen que ver con los temas que hemos conversado el día de hoy, alcalde. Roberto Córdoba me llamo. Roberto. Graciela Becerra, muy buen programa. Quisiera consultar, ¿qué pasa con el terreno ex estación? Muchas cosas construidas. Muchas casas. Sí. Muchas casas construidas. Bueno, ese es un Dice, tema. una persona quiere hacer un descargo aprovechando el programa. El día jueves, una señora del sector rural, que no quiso dar su nombre, dio a conocer por teléfono su molestia por la atención de... este otro punto. Ya. Ok, vamos a ir por parte. Graciela Becerra, muy buen programa. Quisiera consultar qué pasa con el terreno ex estación donde hay muchas casas construidas. Bueno, son tomas. Esos son tomas. Mira, ahí ocurre una cuestión muy particular. Por no tener algún antecedente por escrito, yo no voy a dar el nombre del concejal que de alguna manera ha propiciado ese tema. A mí 3 personas distintas que están ocupando lugares me han dicho, ¿sabes qué? Un concejal durante un tiempo había no autorizado, sino que recomendado que se instalaran ahí. ¿Ya? Nosotros hicimos una modificación al plan regulador en ese sector. ¿Y para qué se hizo una modificación al plan regulador? Para hacer un acceso a la comuna. Entonces, ¿qué es lo que considera el plan regulador hoy día ahí, donde están esa toma, de manera ilegal, porque son tomas, todas las tomas son ilegales? Yo puedo compartir y puedo empatizar con la necesidad y carencia de vivienda, dado que en los últimos años, durante el gobierno del presidente Piñera, no hubo ni un subsidio para la comuna de Pichilemu, ninguno. Cero. Entonces, puedo empatizar esa necesidad, pero creo que hay que hacerlo bien. Creo que ellos debieran tener algún documento, algún comodato, algún arriendo de parte de ferrocarriles, porque esos terrenos son de ferrocarriles, Claro. no son terrenos públicos, no son terrenos fiscales, No son terrenos municipales. no son municipales, son de una empresa y una parte es del Estado y una parte, entiendo que no es solamente del Estado, sino que también ahí haya alguna acción privada. Pero volviendo al tema, lo que interesa es que esos terrenos no son municipales, son de la empresa de ferrocarriles del Estado y es una toma. Y donde ellos están instalados, hay proyectado un acceso a la comuna de Pichilemu para una calle. Por lo tanto, lo que la municipalidad, como ya tiene la modificación al plan regulador que le hicimos durante la administración nuestra, lo que corresponde es que ahí se proyecte, se diseñe y se le busque una solución habitacional a la gente que está ocupando esos terrenos de manera irregular. Y algo que se debe hacer pronto porque cada día se van a ir acumulando más personas. Claro. Entonces después va a ser más difícil sacarlo. Sí. Ya dice, una persona quiere hacer un descargo aprovechando el programa. El día jueves, otra pregunta. El día jueves una señora del sector rural, que no quiso dar su nombre, dio a conocer por teléfono su molestia con la atención del hospital.
Debía tomarse la presión ella y otras personas más y la hicieron esperar. Consultó en el mesón y le dieron como respuesta que no había gente para hacerlo debido a que los profesionales estaban enfermos. Al final no los atendieron. El punto es que hacía su reclamo por la falta de información hacia las personas, la falta de profesionales y que tampoco había gente para su reemplazo. Eso. No hay ningún Sí, nombre sí. con Ahí, respecto a esta es muy consulta. probable que así ocurra. Digamos, también ocurría durante hace un par de meses en el tema de la atención farmacéutica del hospital, donde Sí, faltaba personal faltaba y todo personal. eso. Sí. Normalmente lo que hacíamos ahí nosotros, el hospital no depende del municipio, depende de la Dirección Regional de Salud. Lo que hacíamos era hacer algún convenio para pasarle a algunos funcionarios, contratar a algunas personas que cumplieran los requisitos técnicos o profesionales para que el hospital no dejara de prestar el servicio. O sea, en una comuna chica, digamos, donde mucha gente depende del hospital local, obviamente se resiente cuando no están los técnicos, cuando no están los profesionales atendiendo a toda la comunidad. Desconozco la situación, por lo tanto no me gustaría ahondar más Sí. en una situación que uno Además, no sabe cómo es se ha una dado. pregunta que no tiene nombre, no tiene responsable de la pregunta. Don Damián Rodríguez, se critica la falta de experiencia del gobierno actual respecto a cómo llevar la administración del Estado, pero los partidos tradicionales dan poco espacio a la participación y preparación de jóvenes dentro de la política actual. Sí, así es. ¿Cómo se le permite a un joven obtener una experiencia que se le requiere para entrar a un trabajo tan crítico? Bueno, por eso se generó el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se levanta con una gran crítica hacia el accionar de la concertación, el accionar de la nueva mayoría, porque la verdad, y principalmente eso se da porque la concertación, los partidos más tradicionales, llámese la democracia cristiana, los socialistas, el PPD, los radicales, u otros, no daban espacio, entonces uno empieza a analizar las figuras del Frente Amplio que han sido súper críticas de los partidos de la concertación, entonces se da cuenta que es nieto de, sobrino de, hijo de, ahijado de. Entonces la respuesta está sola. Sí, pero efectivamente es así. Sí, sigue la tradición. Sí. Sí. Hay una noticia de último minuto, hay un terremoto en Papúa Nueva Guinea, 7.7. El CHOA descarta el tsunami para las costas chilenas. ¿Ya? El otro terremoto ocurrió hace aproximadamente una hora atrás. Y Marcia Córdoba dice, grande Roberto, vamos por la alcaldía año 2024. Saludos. Ya empezó la campaña. Bueno, son los mensajes que nos han llegado aquí al WhatsApp de nuestro canal. Bueno, faltan 5 minutos ya para las 22 horas. Roberto, queremos agradecerte el que haya aceptado nuestra invitación para conversar el día de hoy. Bueno, no hablamos mucho del tema municipal, pero ya sabemos que tienes la intención de presentarte para el 2024. Y si se presenta y si se quiere presentar también don Cristian Pozo, va a estar peleada la Bueno, cosa. la ley establece hay mecanismos, digamos, de participación, ¿cierto? De decisión Todos tienen derecho. de decisión ciudadana, ¿cierto? Hay está el sistema de primarias legales, bueno, primarias convencionales, no convencionales. Yo participé en primarias en alguna oportunidad, por lo tanto, uno puede ser como militante, como independiente, como quiera, digamos, uno tiene todo el derecho a elegir y ser elegido. Por lo tanto, como te digo, yo no tengo problema en ese tipo de situaciones, de poder participar. Si alguien me invita a que hagamos primarias, si se creen o se sienten identificados con nuestro sector político, no hay ningún problema. Creo que sería súper sano para la democracia local, para reconocer la participación y que sea la gente que decida primero quiénes son los candidatos y después también quiénes puedan ser las autoridades locales. Bueno, los que quieren ser candidatos no se olviden que tienen que renunciar el próximo año a sus cargos públicos, a todo lo que tengan. Los que tengan, así que digamos, cuando cierto. vayan viendo a alguien que renuncie a cargos públicos el próximo año es porque Claro, pero son cargos, digamos, que tengan los CORE, por ejemplo, si quieren ser alcaldes, tienen que renunciar. tienen que renunciar. Y renunciar. Los CEREMIS tienen que renunciar, los directores de servicio tienen que renunciar. Los delegados presidenciales tienen que renunciar. Claro. No estoy en ninguno de esos rangos. O sea, usted no tiene que renunciar a No tengo que nada. renunciar a nada. Bueno, Y eso es más peligroso, digo, cuando no tienen que perder nada.
Faltan 4 minutos para las 22 horas. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Roberto, agradecerte nuevamente. No, encantado. Ha sido un tremendo agrado poder conversar un ratito acá, chacharear. A veces uno, siempre yo les digo, sí, hace tiempo que no voy a escapar cuestiones a la radio o al canal local. O al canal. No, al canal. Así que un agrado poder participar. Poder conversar de la contingencia, tanto a nivel nacional como a nivel local. Como te digo, yo soy muy respetuoso del quehacer municipal, lo conozco bastante bien. Y no quiero, no es porque no quiera hablar, sino que creo que es injusto a veces cuando uno critica en demasía, digamos, a las autoridades locales o comenzar una campaña municipal en pos, digamos, de que al otro le vaya mal. Creo que cada uno tiene que ganar y ganar espacio afirmándose en sus virtudes, más que en el defecto de los demás, porque creo que con los defectos de los demás solamente hace el desprestigiar, digamos, la institución o el cargo que uno quiere obtener para el día de mañana, y yo creo que en democracia uno tiene que cuidar los distintos cargos que hay, que están al servicio de la gente. La gente siempre requiere del que está en el cargo, de la autoridad de turno. Por lo tanto, creo que siempre a las autoridades uno tiene que desearles que les vaya bien, que hagan bien su pega, que hagan bien su trabajo. Para eso han sido electos, tienen herramientas, tienen recursos, y si hay gente que no apoyamos a las autoridades, pero por lo menos no nos dediquemos a aportillar, porque otra cosa es con guitarra. Ha quedado claramente demostrado estos meses que no basta con solamente criticar y que le vaya mal al gobierno anterior, sino que uno no puede basar su campaña, sus aspiraciones en el defecto y pensando que al otro tiene que irle mal para que a mí el día de mañana me vaya bien. Creo que es un tremendo error y de esa forma no se construyen ni los países ni tampoco las comunas. Bien, agradecerle nuevamente y esperamos que no sea la última vez que lo tengamos aquí conversando con mucho agrado, de la contingencia local y de la contingencia nacional. Nosotros, amigos, estamos llegando al final. Queremos agradecerles la sintonía, agradecer a todos los amigos que nos enviaron sus mensajes, sus preguntas, y por supuesto la invitación queda extendida para que nos encontremos nuevamente el próximo sábado aquí en Pichilemu TV y en este subprograma El Cóctel de Sábado, que cada sábado le acompaña a usted aquí en Pichilemu TV. Amigos, nos encontramos el próximo sábado.